A ti en esta mañana por ese privilegio de traer tu palabra. Oro para que el poder de ella llegue como una semilla y esa semilla empiece a dar mucho fruto. Ato todo poder de las tinieblas que quiera venir a traer distracción, desánimo y engaño. Y desato una unción de conocimiento y de entendimiento en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos 11:1. Hoy vamos a escuchar fe dominante. Si tú y yo logramos entender, conocer y empezar a aplicar la fe dominante en nuestras vidas, vas a vivir una vida muy diferente a la que hemos vivido los últimos meses. Amén. Fe es la sustancia y es una realidad. Y Dios quiere traernos a los hechos de lo que la fe tiene. Ese es el trabajo de Dios. Ese es el plan de Dios. Esa es la idea de Dios. Que tú y yo comprendamos lo que es fe y que la fe te traiga a los hechos reales de lo que es fe. Amén. Dios quiere que sepamos que tenemos algo más grande que lo que simplemente podemos ver y tocar. No nos conformemos. El mundo quiere que nos conformemos con lo que Él tiene, con lo que tú puedes ver, puedes tocar. Quiere que solamente te conformes con estar pagando renta y que nunca tengas casa. Y te vete, ¿para qué quiero compromiso de casa? Ay, no, yo sí estoy bien. Aquí acabo me voy a México. ¿Y para qué quiero casa? ¿Qué voy a hacer con mi casa? No. Tú puedes tener esa y muchas más. En la mañana compartía, por curiosidad me dio ver el fundador de McDonald's. Y el primer McDonald's no fue el de Des Plaines. Los fundadores de McDonald's fueron dos hermanos. ¿Cuántos saben esa historia de McDonald's, no? Ok. Fueron dos hermanos. Apellidaban McDonald's. Y su primer McDonald's lo tenían en San Bernardino, California. Pero un hombre que vendía, era agente de ventas y vendía esas máquinas en 1920, 20 y tantos, para hacer licuados, fue con ellos a ofrecerle esta máquina. Pero le impactó el ver el gentío que ellos tenían, y en 30 segundos cada persona tenía su comida rápida. Dice, es interesante cómo le hacen, voy a poner atención. Y decía, le toma 30 segundos en sacar la hamburguesa de la parrilla, ponerla en un papel, envolverla en una bolsa y sale el que sigue, rápido, 30 segundos. Le llamó la atención y habló con ellos. Le propuso negocio y ellos aceptaron, hicieron un contrato con él. Entonces, en el contrato decía que él iba a venir a Illinois, iba a encontrar un lugar y iba a poner un McDonald's. Lo hizo, el Des Plaines fue el primer McDonald's, pero el original, los fundadores, estuvo en San Bernardino. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros hemos nacido de una semilla incorruptible. Ese hombre empezó a hacer McDonald's y McDonald's y McDonald's. Pero no era el fundador, los fundadores seguían con su tiendita para ellos. Él vio una fotografía que los originales tenían con los arcos y él lo hizo así y aquellos seguían con su diseño que tenían. Pasó el tiempo, hizo daño a los McDonald's y a los dueños originales solamente les dio $1.3 million a cada uno y yo me quedo con la patente de McDonald's. Pensó cómo quitársela. Esa se llama semilla corruptible. Son ricos a la manera del mundo. Nosotros podemos ser ricos a la manera de Dios, porque hemos nacido de una semilla incorruptible. Amén. Pero Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el verso 2 dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los que tenemos nietos y ya han escuchado que tú eres un hombre o una mujer de fe, cuando tu nieto le cuente a sus hijos, mi grandpa o mi grandma fueron hombres y mujeres de fe. ¿Qué estás haciendo? Están alcanzando un testimonio de lo que es la fe. Por
y debemos de dejar a nuestros descendientes es un legado de fe. Porque con la fe pueden obtener grandes cosas. A lo mejor nosotros batallamos para desarrollar la fe. Pero cuando ellos ven que tu fe está logrando éxito, tu fe, ellos van a decir, mi grandpa, mi mamá, mi grandma, mi grandpa fueron hombres de fe. Amén. En el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, ¿de qué estoy hecho? De lo que no se veía. De lo que no se veía. Recordamos las palabras de Jesús que nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es para siempre. Amén. Dios habló la palabra e hizo al mundo. Dios habló la palabra e hizo el mundo. Nomás imaginemos, usemos la lógica, el entendimiento. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué sucedió? Se hizo la luz. El más impresionado de lo que sucedió fue Dios. Se asombró de lo que la palabra que habló hizo. Si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuando tú hablas una palabra de fe y dices, pobreza, vete, ¿qué sucede? Cuando tú dices, enfermedad, vete, ¿qué sucede? Te vas a asombrar del poder de tu palabra. Por eso es importante la fe en nuestras vidas. En Romanos 18 dice, cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Y esta es la palabra de fe que predico. Amén. Dios habló la palabra y el mundo quedó hecho. Y Dios mismo quedó impresionado por la poderosa palabra que hizo el mundo. Cada persona, como tú y como yo, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, fuimos salvos por la palabra, una semilla incorruptible. La misma palabra que hizo el mundo, la misma palabra te salvó a ti. No solamente te salvó, te perdonó tus pecados. No solamente te perdonó tus pecados, te hizo a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos que saber que nuestra posición está en la fe. Porque la fe es lo que va a mantener las cosas que tú no ves. Y vas a traer las cosas que tú no entiendes, pero las crees. Tú no entiendes las cosas, pero cuando la crees, tú lo tienes. Imagínate, Dios mismo estaba la tierra desorganizada y vacía, y cuando dijo, sea la luz, dijo, wow, lo que yo hablo funciona, voy a seguir hablando. Voy a hacer al hombre como yo, a imagen y semejanza mía. Y le voy a dar un espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13, tenemos el mismo espíritu de fe, por el cual clamamos y adoramos y creemos. Entonces, si yo tengo el mismo espíritu de fe, yo tengo que desarrollar una fe para lo que yo lo hable y se manifieste. Amén. ¿Están aquí? Estamos en silencio, como que ya se fueron, ¿me quedé solo? Ok. Nuestra posición es esa, estar en fe. Fe siempre está, yo creo que esto te va a gustar, piénsalo bien. Fe siempre está y te da una posición para que tú mandes, ordenes. Dice la Escritura, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero tu fe, cuando tú sientes esa presencia maligna, tu fe te dice, lárgate de aquí en el nombre de Jesús y tú sigues caminando en victoria. Amén. Porque la fe te da una posición para dominar. La voluntad de Dios es que sucedan milagros en tu vida. La voluntad de Dios es que eso suceda en tu vida. Si nosotros nos retamos, hacemos un reto todos los días, a mantenernos en la palabra de Dios, y seguimos retándonos y creemos que es bueno practicar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, nuestra fe va a estar al mando de cualquier circunstancia. Tu fe va a estar al mando de cualquier circunstancia. No importa cuál sea la circunstancia, tu fe va a estar al mando de cualquier circunstancia. Lo más precioso es, oímos muchas veces que la salvación es individual, ¿verdad? La fe también es individual. Tú no tienes que depender de la fe de alguien más.
Porque si tú dependes de la fe de alguien más, el diablo sabe de tu escasez de fe y va a venir a atacarte otra vez. Y va a poner los síntomas. Oraron por ti, por tu enfermedad, pero pusiste la fe en alguien más. Cuando sales vuelves a sentir los síntomas porque tú basaste tu fe en alguien más, no basaste tu fe en ti. Pero cuando tú basas tu fe en ti, por las heridas de Jesús yo fui sanado, por las heridas de Jesús yo fui sanado. Cuando los síntomas quieren venir, tú le hablas a los síntomas, lárguense porque yo fui sanado en el nombre de Jesús. Pero cuando pones la fe en alguien más, el diablo sabe tu escasez de fe y te va a volver a poner los síntomas, y en vez de que vuelvas a pedir oración, ¿a dónde crees que va a ir la persona? Al hospital, al doctor. Tiene más fe en el hospital y en el doctor que en la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, ¿a poco usted no va al doctor? No, no voy. No voy al doctor. Me han hecho llamadas que califico para la ayuda médica y eso. Gracias, bórrenme de su lista. Gracias, bórrenme de su lista. ¿Tú crees que el diablo no trae síntomas de diferentes cosas? Claro, me duele la cabeza. Traigo síntomas a veces me duele la cabeza, me duele un pie, me duele una mano, la garganta a veces me duele. Sí me duelen cosas. Pero yo sé que el poder es real. El poder de Dios es más real que esos síntomas. Porque si yo corro al hospital por cualquier cosa, me voy a hacer esclavo de la ciencia y voy a dejar un lado al Dios. Y no puedo estar tomando de dos aguas. Amén. ¿Están de acuerdo? Ok. Fe nos da el poder de vivir al mando de cualquier circunstancia. Dios tiene la manera de que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Mientras nosotros vamos aprendiendo en cada lección acerca de fe, vamos tomando posición, una posición que nos prepara para recibir lo que la palabra de Dios tiene. Para recibir lo que la palabra de Dios tiene, tienes que estar preparado en fe. Porque recuerda que la palabra dice, Dios no te puede dar no te puede dar más de lo que puedas llevar. No se está refiriendo a tus problemas, porque la religión dice que por eso dice eso, porque Dios te da un problema porque lo puedes llevar. Eso no es cierto. Dios no te da problemas. Dios no te puede dar más de lo que puedes llevar. Tú le crees a Dios por un pozo petrolero, nunca has manejado uno, ¿cómo te lo va a dar? Tú le estás creyendo a Dios por un carro del año, pero no te animas a caminar y ir porque piensas que pedir crédito es pecado. No, ve y pide tu carro a crédito y créele a Dios que nunca lo vas a dejar de pagar. A lo mejor en tu fe Él te lo paga, pero tienes que hacer algo en fe. Tienes que dar un paso en fe, porque la fe te pone al mando de cualquier circunstancia. Amén. ¿Sí? La voluntad de Dios nos hace saber cómo vivir. Fe es suficiente para hablar y operar en autoridad. Fe es suficiente para hablar y operar en autoridad por el Espíritu Santo. No eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Amén. Ok. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. Tú y yo renacimos de nuevo, no de una simiente corruptible como el mundo tiene, sino de una incorruptible, y esa semilla incorruptible es la palabra de Dios, que esa palabra vive y permanece en ti para siempre. ¿Qué sucedió con nuestras vidas? Nacimos de una simiente incorruptible, y esa semilla incorruptible es la palabra de Dios. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Porque a ti no te hizo Dios, tú eres templo del Espíritu Santo, y a ti no te hizo el hombre, te hizo Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no lo hizo mano de hombre, lo hizo Dios, para que dentro de ese cuerpo habitara el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios habita en ti. Amén. Gloria a Dios. Todo fue hecho por la palabra incorruptible. Nada fue hecho sin que Dios lo hablara. Tenemos que tomar en cuenta que si nacimos de nuevo, fuimos hechos dos veces. Primero, por la creación de Dios. Papá y mamá
vinieron, como sea, sucedimos, Dios puso un hombre, una mujer y nacimos. Fuimos creación de Dios. Amén. Número 2, en el momento que recibimos a Jesús, nacimos de nuevo para vida eterna. Si nosotros creemos en el corazón y comenzamos a hablar lo que creemos, no se te olvide esto, manténlo, toma notas, llévate el CD, ve la enseñanza por YouTube, en vivo, en el video, como quiera, llénate de la palabra. Si creemos en el corazón, comenzamos a hablar lo que creemos y lo que digamos creyendo, así va a suceder. Así lo dice Marcos 11:23. Así de que si yo creo en mi corazón y hablo lo que yo creo en mi corazón y digo lo que yo creo, va a suceder. Nos lo enseña Jesús en Marcos 11:23. Si creemos con el corazón, si creemos en el corazón, una vez que tú y yo creamos con el corazón, entonces la gracia que Dios ya nos dio nos va a ayudar a usar la fe que nos fue dada. La fe que ya tenemos. Cuando tú y yo creemos, la gracia de Dios empieza a fluir y la gracia de Dios nos ayuda a usar la fe que ya tenemos. Todos tenemos fe. Pero la única manera que la vamos a incrementar es por el oír la palabra. Y saber que yo, dice Juan 1:16, de su gracia yo tomé. Gracia sobre gracia. Entonces, cuando yo hablo creyendo y yo creo lo que hablo, la gracia de Dios aumenta, y al aumentar la gracia de Dios aumenta mi fe, y cuando aumenta mi fe, cuando yo hablo lo que creo, yo veo manifestado lo que creo. Amén. Gloria a Dios. No necesitamos pedir por fe ni orar por fe, solamente usarla, y al usar la fe la incrementamos. Cuando basamos la fe en el conocimiento de la palabra de Dios, se obtienen resultados. Cuando usamos la fe basada en el conocimiento de la palabra de Dios, obtenemos resultados. Amén. Pastor Areli predicaba un día y dice, la fe es la moneda de cambio en el reino de Dios. En el mundo, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto puedes comprar? En el reino de Dios, ¿cuánta fe tienes? Es lo que puedes obtener de Dios. Poquita fe, poquitas cosas. El centurión tenía una gran fe y solamente la palabra que envió Jesús sanó a su siervo. Amén. No se les olvide, la fe es la moneda de cambio en el reino de Dios. Cuando nosotros basamos fe en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a obtener resultados de lo que la palabra de Dios dice. También tu fe te va a decir qué puedes hacer y qué puedes obtener. Amén. En Juan 6:28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creas en quién, en el que Él ha enviado. Cuando tú y yo creemos en el que Él ha enviado, estamos en camino de establecer y desarrollar la fe que nos fue dada de acuerdo a Romanos 12:3. Amén. Le seguimos. Nada en el mundo, hermanos, nada en el mundo va a glorificar tanto a Dios como simplemente reposar en la fe. Cuando tú reposas en fe, estás glorificando a Dios. ¿Qué es reposar en fe? Dios hizo las cosas en 6 días. Al 7º día reposó. No reposó porque estaba cansado. Reposó porque se sentó. Esta es una ilustración. Se sentó y dijo, wow, hice el mundo, hice las estrellas. Ya no tengo ningún problema. Así también tú reposas en tu fe cuando dices, esa enfermedad que me agobiaba, ya no me agobia más. Reposas, descansas. Ese miedo que te perseguía, ya no te persigue más. ¿Qué haces? Descansas. Esa escasez financiera que te persiguió toda tu vida, ya no te persigue. Ahora tú tienes habilidad y tienes suficiente para vivir. ¿Qué haces? Descansas. Así Dios descansó de la obra. Una obra, la gloria de Dios, hace que descansas y reposes en Él. Amén.
¿Entendieron? Ok, gloria a Dios. Por eso dice, nada en el mundo glorifica tanto a Dios como simplemente reposar en la fe de lo que la palabra de Dios dice. Tú descansas cuando hablas la palabra y se manifiesta, descansas. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos saben que las riumas a veces impiden que camines y que y si hay una persona reumática que no puede caminar y se atreve a hablar una palabra en fe y empieza a decir, cuerpo, yo creo lo que la palabra de Dios dice, por eso Él se llevó mis dolencias y esas reuniones están causando dolencias, pero yo creo lo que la palabra dice, yo hablo lo que la palabra dice, me muevo en lo que la palabra dice, y hoy te digo a ti que te vas de mi cuerpo, artritis o reumas, en el nombre de Jesús. Cuando tú lo dices creyendo, esas reumas desaparecen de tu cuerpo. Pero tú tienes que usar la palabra, no nadie más, tú, cualquier dolencia. ¿Y qué sucede? La gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Amén. Por eso tenemos que saber que nada en el mundo glorifica tanto a Dios como simplemente reposar en la fe de lo que la palabra de Dios tiene. Juan 5:17, Jesús le respondió, mi Padre, hasta ahora trabajo, ¿y qué sucede? Yo también trabajo. Amén. Hasta ahora trabajo, yo también trabajo. Jesús vio la manera que el Padre hacía las obras. Jesús vio la manera que el Padre hacía las obras. Esto quiere decir que Jesús siempre estaba en el área del conocimiento de la palabra de Dios para usar la fe basada en un conocimiento. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, estás habitando en el conocimiento de la palabra, comienzas a usar tu fe en el conocimiento de la palabra. Porque cuando tú hablas la palabra, como te ilustré, y hablas a las riumas y las riumas se van, fue una manifestación del conocimiento de la palabra de Dios. No fuiste tú, fue el Espíritu Santo en ti, hablando a través del conocimiento de la palabra. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Sí lo entienden? Sí, está bien explicado, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros conocemos de Jesús, encontramos muchas promesas en las que nos podemos apoyar. Cuando yo encuentro cada promesa que yo me puedo apoyar en Jesús, no tengo que luchar. ¿Sabes por qué? Porque la fe es lo que lo hace. Tú no tienes que luchar. La fe es lo que lo hace. Es lo que lo hace. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Jesús vive, porque Él está vivo todavía. Jesús vive para manifestar la gloria de Dios en la tierra. Y tú estás aquí, en esta tierra, para manifestar su gloria. También vive para mostrarnos cómo es Dios, para que muchos sean traídos en gloria. Hebreos 2:10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mira bien, ¿ok? Aflicciones, habla de aflicciones, habla del autor de las aflicciones. No está diciendo que tus problemas son aflicciones que Jesús trajo a tu vida. Es completamente al revés. Porque mira, dice, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a su gloria. Si tú eres un hijo de Dios, el trabajo de Jesús fue venir, quitar toda aflicción, todo problema, toda dolencia de tu vida, para que tú como hijo de Dios manifiestes la gloria de Dios. Amén. Aflicciones. No es que tu dolencia, tu enfermedad es una aflicción que te puso Dios. No, saca eso de tu mente. Las aflicciones que dice autor de las aflicciones es que Él tomó las aflicciones en su cuerpo, las llevó en la cruz para que no tuvieras tú que padecer ninguna de las que hay por el mundo. Tu fe es la que te mantiene en la tapa del mundo. Amén. Después leemos, ¿verdad? Cuando en los tiempos vino Juan el Bautista como precursor y testificando de antemano la venida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino en el poder del Espíritu Santo revelado por fe. Todo tiene que ser por fe en el reino de Dios.
el Dios vivo te escogió a ti y me escogió a mí de su pueblo y puso el poder en nosotros. El poder de Dios está dentro en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo y habitamos en él. Así, su obra interior se tiene que ir manifestando en tu diario vivir. Juan 5:17 dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. La palabra de Dios es lo que hace el trabajo, es lo que hace sus obras. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tienes que saber que al tú hablar la palabra, esa palabra va a ser lo que tú hables. ¿Amén? Ok. El gran gozo de conocer y ver cómo Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, nos hace simplemente adorarle. Tú no tienes sufrimientos, tú no tienes problemas. Esos ya fueron llevados por tu fe. Ahora simplemente tú tienes que adorarlo, que darle gracias. No enfocarte en los problemas. Ya me dolió aquí, no te enfoques en eso. Eso fue quitado hace 2000 años. Lo que tú tienes que hacer es adorarlo, porque cuando tú lo adoras, se va la preocupación, se va la angustia, se va la mortificación, se va el dolor, se va el mal reporte médico, se va todo lo que el mundo te está trayendo. Y cuando tú lo adoras, y más basado en su palabra, lo único que vas haciendo, vas desarrollando fe. Su victoria y su triunfo en nuestras vidas solamente nos hace adorarle, amarlo, ser fiel en todo lo que Él nos pide hacer para mostrar su gloria y su poder. En Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo yo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué hace? Él hace las obras. Dios te escogió. Y al momento que tú hablas la palabra, al momento que tú desarrollas tu fe y hablas, Él está haciendo la obra, no tú, Él está haciendo la obra. Él está haciendo la obra. Amén. En la mañana les decía, ¿verdad? Que muchas veces, yo estudio mucho de hombres de Dios. Hay un libro pequeño que yo estudié en inglés de Kenny Hagin. Si pueden la oportunidad, búsquenlo, cómprenlo. Se llama Profetas del Antiguo Testamento y Profetas del Nuevo Testamento. Y te da una definición de los profetas. Hoy te profetizan con espíritus de adivinación, de falsas esperanzas, y te tienen dañado porque has creído una profecía falsa. Pero es que me dijo exactamente lo que pasa en mi vida, sí, pero es un espíritu de adivinación. Porque el profeta de hoy no te adivina. Jesús se sentó con la mujer en el pozo, ¿verdad? Jesús no le profetizó hasta que la mujer habló. Y la mujer dijo algo correcto. El Señor, es que yo no tengo esposo. Bien has dicho. Pero fue hasta que la mujer habló. Hoy te profetizan si tú preguntas y tú te crees. A lo mejor te profetizan algo que ni Dios te ha dicho. Hoy, la palabra es la profecía más grande que hay en tu vida. Esa es una palabra de profecía. No necesitas profeta. Al menos Dios, si Dios ya te dijo a ti algo y tú no lo has hecho, Él va a enviar un hombre, pero ese hombre o mujer te va a decir exactamente lo que Dios ya te dijo a ti, no lo que Él piensa que es. Por eso cuídate de los profetas. Y a mañana, el otro día yo leí este libro y traduje una parte que me pareció interesante. Pablo explica muy bien de los profetas del Nuevo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento, Pablo te explica y dice, un profeta del Nuevo Testamento te tiene que edificar, te tiene que exhortar y consolar. Si el profeta no te da estos tres principios, ni lo escuches, porque te va a traer no condenación, pero te va a estancar. Es que a mí me profetizaron, pero la profecía te dio consolación, te dio exhortación y te dio consuelo. No lo escuches, no venía de Dios. O que te afirme algo que Dios ya te había dicho. Así como la mujer en el pozo. Porque acuérdate que hoy nosotros tenemos el espíritu de la profecía, que es la palabra de
Dios. Cada verso que sale de la palabra es una profecía para tu vida. Y yo leí este libro y me puse a buscar a uno de los predicadores que yo me gusta escuchar. Y estaba mi esposa al lado ese día, porque él sacó un tema que dice, Dios habla por el espíritu de la profecía. Y yo dije, este hombre me parece interesante lo que va a decir. Es un hombre que me ha tocado traducirlos. Si les digo el nombre, lo conozco. Y cuando yo empecé a escuchar a este hombre, yo le dije a mi esposa, y ella la llevaba, la enseñanza está como por media hora. Yo llevaba unos 15 minutos escuchándolo y le dijo a mi esposa, este hombre está enseñando el libro que yo leí de Kenneth Hagin. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo yo ya lo leí. Pero es para edificar a la iglesia, hermanos. La profecía es para edificarte, para consolarte, para exhortarte. No para que te vayas contento. Ay, me profetizaron ahora y ya pasó una semana, 2, 3, 4 y lo que te dijeron no ha sucedido. Fue un espíritu de adivinación. No fue profecía. Porque la profecía de Dios se cumple al 100% tal y como te lo dijeron. Ten cuidado cuando te profeticen y digas amén, porque puede pasar una semana, 2 y no suceda. Entonces, como ahí, ¿qué tenemos que ver? Cuando tú, antes de que digas amén, si yo escuché una profecía y esa profecía me consoló, me exhortó, me edificó, yo digo amén. Pero si no fue así, la rechazo porque yo no quiero quedarme estancado en una falsa esperanza o en una falsa profecía. ¿Amén? Ok. ¿Por qué te digo esto? Ahorita vamos a seguir. Ok, en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cada palabra que Jesús habló venía porque el Padre le decía. Por eso la mujer en el pozo le dijo, wow, yo creo que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque la estaba consolando, la estaba edificando y la estaba exhortando. Ve y trae a tu esposo. No, no estoy casado. Entonces aquí Jesús confirma, le dijo, ve y trae a tu esposo. La mujer le dijo, no, no estoy casada. Si no está casada, ¿cómo vivían? Unión libre. Lo cual Dios no está de acuerdo en la unión libre. Porque le dijo, si no le hubiera dicho, ve y dile con el que vives, no, le dije, ve y trae a tu esposo. No, es que no estoy casada. Bien has dicho. No estás casada. Has vivido con 5 y con un mismo no te has casado. Amén. La exhortó, le dio consuelo. Esa mujer fue y comenzó a predicar porque le dijo, bueno, sé que estoy delante de un profeta. Amén. Esos son los profetas del Nuevo Testamento. Los del Viejo, como nadie tenía el Espíritu Santo más que ellos, Dios le decía, mira, ve y dile a David. Samuel, ve y dile a Saúl. Y aún con que venía ese profeta y a veces no obedecían. Por eso dijo Dios, no. Va a venir el Espíritu Santo y ese va a ser el espíritu de la profecía. Cuando ustedes se alimenten de mi palabra, alimentan al Espíritu y cada palabra que lean es una profecía en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y la muerte. Tenemos que derrotar, hermanos, toda incredulidad. El Espíritu de Dios habla en justicia y nos ha traído al lugar donde Cristo es la cabeza. Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La parte que tenemos que meditar un poco, la piedra que desecharon los edificadores. Amén. Cristo Jesús lo desecharon. Y Él era la cabeza del ángulo. Es la cabeza, es la fortaleza de nuestras vidas. Amén. Y tenemos que enfocarnos en lo que Él dice. Porque si Él dice que por sus heridas yo ya fui sanado, ¿qué tengo que hacer? Yo no tengo, mira, si Él dice, por las heridas mías tú fuiste sanado. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo no voy a desechar lo que hizo Jesús. ¿Cómo yo desecho a Jesús?
bueno, yo creo que tú me vas a sanar en tu tiempo, pero mañana tengo cita al hospital y si no, y si me la pierdo, me muero. Aleluya. Te estás desechando. Estás desechando al autor y consumador. Estás desechando al que te quitó la enfermedad. Pero si tú te mantienes y dices, yo no lo voy a desechar, por sus heridas yo fui sanado, yo creo que fui sanada, yo creo que fui sanado, aunque te hablen del hospital, perdió su cita, yo sé que fui sanado en el nombre de Jesús. Yo no voy a depender de la ciencia, si no vas a quedar como este hombre, con un agujero aquí, lo alimentaban por ahí. La ciencia hace lo que ella sabe. Dios hace lo perfecto. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Ok, vamos ahí. Tenemos que saber que es un hecho glorioso por el cual nosotros debemos de estar agradecidos. Estar en la presencia de Dios y saber que no somos nosotros, sino que nosotros somos arropados por Él. ¿Para qué? Para poder librar a otras personas. Cuando Dios vino a nuestras vidas, vino con una nueva revelación. Y nos mostró que nosotros nacimos de lo alto con un nuevo poder. Dios habita en nosotros reemplazando lo viejo. Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, no me deseches. La piedra que desecharon, Jesús dice, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Tú tienes fe y dices, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo creo en el poderoso nombre de Jesús. Y Él dice en Juan 14:14 que yo lo que pida en su nombre, tú lo haces. Por eso yo sé que tú sanaste mi cuerpo, sanaste mi mente y sanaste todo mi ser. En ese libro también le trajeron a una persona que perdió su mente. Tuvo problemas mentales, estaba sano y de una repente, ¡pum!, perdió su mentalidad, su mente. Se lo trajeron a él y él solamente habló una palabra y ese hombre quedó completamente sano, la gente se quedó maravillada. Oye, si los psicólogos y eso no pudieron hacer nada, y este hombre de Dios con una palabra lo dejó completamente sano, porque él sabía que el Dios viviente vive en él. No es él, no eres tú, eres el Dios viviente viviendo en ti, estando en ti. Tú tienes ese poder, úsalo, por favor, úsalo. Amén. ¿Lo van a usar? Amén. Juan 16:24, hasta ahora nada me habéis pedido en mi nombre, pídeme y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mira la palabra que nos da. Por eso te digo que la palabra de Dios es la profecía más completa que tú tienes. Él te está diciendo, pídeme en mi nombre, pídeme y vas a recibir, porque cuando tú pides en mi nombre, tu gozo es completo. Cuando tú pides en mi nombre, tu gozo es completo. Amén. Nuestro trabajo es creer al que Él envió. Y ahí es cuando nuestra fe está basada en el conocimiento de la fe de Dios, que recibimos milagros, prodigios y señales. Creer. Es fe basada en el conocimiento. La falta de conocimiento en la palabra de Dios, anoten eso, por favor. La falta de conocimiento en la palabra de Dios genera una fe imperfecta, porque ocasiona duda. Una fe imperfecta siempre te va a ocasionar duda y te va a llevar a una condición como las olas del mar, ir y venir. Busco quien ore por mí, busco quien me ayude, busco quien me entienda. No, eso lo genera la duda y una fe imperfecta ocasionado por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? De acuerdo a Romanos 10:17, por el oír y el oír de la palabra de Dios. La duda, la incredulidad generan un conocimiento imperfecto. Juan 11. En Juan 11, vamos a ir a ver en Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Había una persona muerta, ya sabemos eso. ¿Cómo se llamó? Lázaro, ¿verdad? Había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué Jesús clamó y dijo al Padre, Padre, gracias por haberme oído? Yo sé que tú me oyes,
Pero en el verso 42 dice, pero yo tengo que hacer esto, que esta gente me oiga, porque aquí hay millares de personas incrédulas. Pero la incredulidad de ellos no van a hacer que yo haga la obra que tú me mandaste a hacer. Tú puedes estar rodeado en medio de personas incrédulas y te intimidas pedir a Dios, clamar a Dios. Imagínate Jesús en la tumba, su mejor amigo muerto. No solamente eso, sus hermanas habían sembrado semilla en la vida de Jesús. Tenían un derecho de que su hermano resucitara. Un derecho legal otorgado por Dios. Cuando Jesús se paró y vio mucha incredulidad, hermano, no te intimides de las personas que no crean en tu fe. En medio de la incredulidad, miró al cielo y dijo, Padre, yo sé que tú me escuchas. Y yo sé que siempre me oyes. Pero lo que yo hablé, no lo hablo porque yo tenga duda. Yo lo hablo por causa de estos incrédulos que están alrededor mío. Para que ellos crean. Por eso te digo que eran incrédulos, porque dice, lo que yo estoy hablando, lo hablo porque aquí hay un montón de incrédulos. Pero para que eso se convierta de la incredulidad a la credulidad y crean a lo que me has enviado, en el verso 43, ¿qué hizo? En medio de la incredulidad, tú puedes hablarle. En medio de la incredulidad, estás lleno de personas, vas a visitar a tu familia y quieres orar por ellos y te piden una oración, pero ellos no creen y tú te intimidas y no oras. Pero en medio de esa incredulidad le dices, en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas del cuerpo de ella ahora mismo. Y le dices, Lázaro, ven fuera. ¿Qué sucedió cuando Jesús no le importó la incredulidad? ¿Qué hizo Lázaro? Ya estaba muerto. ¿Cuántos días tenía? 4. Y ese muerto escuchó una voz de poder, la misma voz que dijo, hágase los cielos, hágase la tierra. Cuando dijo, Lázaro, ven fuera, ¿qué sucedió? La incredulidad no pudo tener la credulidad de Jesús. Hermano, buenas noticias para ti. La incredulidad de muchas personas a tu alrededor no tiene que parar tu credulidad. Amén. La semana pasada oíamos, los enemigos ocultos son los que están más cerca de ti. A lo mejor hasta tu esposo, tu primo, tu hermano, tu esposa, alguien, un hermano de la iglesia. A lo mejor ese se convierte en un enemigo oculto. Pero tú, en medio de esos enemigos ocultos, de esos enemigos incrédulos, tú alzas la voz y dices, Señor, gracias, porque yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú me escuchas. Y porque yo sé que tú me escuchas, Lázaro, ven fuera. Y ese problema, aunque parezca que esté muerto, tú le das vida con tus propias palabras. Amén. ¿Están creyendo? Tuvo que clamar al Padre con voz audible, haciéndole saber que muchos estaban ahí con mucha incredulidad, solo estaban curiosando. Tuvo que romper toda incredulidad reunida en aquel lugar para que el poder de Dios se manifestara por la autoridad de la fe que Dios había dado a su Hijo. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, se nos fue dado una medida de fe. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Los espíritus malos salían. Dios no estaba en los paños, no estaba en eso. Estaba en la credulidad de Pablo, en la fe que Pablo tenía. Cuando Pablo pasaba, él pasaba lleno de fe, pasaba en esa conexión con Dios y las personas se sanaban. Pablo creyó. ¿Por qué creyó Pablo? Pablo creyó porque estaba basada su fe en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú basas tu fe en el conocimiento de la palabra de Dios, Dios te va a respaldar a ti, así como respaldó a Pablo. Una fe basada en el conocimiento es una fe dominante. Una fe basada en la incredulidad es una fe imperfecta. Pero una fe basada en el conocimiento de la palabra de Dios es una fe dominante. Es el mismo tipo de fe
que nos fue dada cuando nacimos de nuevo. Dios nos dio una medida de fe para ir haciéndola crecer cada vez que meditamos la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, sembramos una semilla en el corazón. Amén. Así como nuestro corazón ha sido renovado, ha sido limpio, pues ahora la semilla va a producir mucho fruto. Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador y al Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, hermanos, de acuerdo a esta palabra, tú y yo estamos en la tierra. Tú no representas una iglesia, tú no representas una denominación, tú no representas SPB, tú estás representando una jurisdicción del cielo en la tierra. Amén. Tú estás representando una jurisdicción del cielo en la tierra. El poder del cielo está en la tierra a través de ti. Es lo que dice esta escritura. Amén. Representamos la jurisdicción del cielo en la tierra. La actitud del Espíritu Santo es una nueva manera para que nuestra fe aumente. Dios nos ha dado ya una gran bendición. Amén. En Juan 1:1 leemos, en el principio fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. ¿La palabra quién era? Dios. En el verso 14 dice, esa palabra se hizo carne. Juan 1:14, esa palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y vino a habitar entre nosotros. ¿Y qué sucede? Sigue viviendo en nosotros. Sigue viviendo en nosotros. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Está dentro de ti. Dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios, el Dios vivo. Los discípulos testificaron que anduvieron con Jesús, lo tocaron, oyeron y todo lo que hizo y enseñó, y sabían que ese era el Mesías enviado. En 2 de Pedro 1:4 vemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, por medio de las cuales te ha dado preciosas y que más grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes. Mira bien lo que dice esta escritura. Amén. Medítala, no nada más la leas, medítala. Por medio de las cuales Dios a cada uno de nosotros nos dio, ya nos dio, no te va a dar, ya son tuyas, ya están en ti. Te dio preciosas y grandísimas promesas, para que a través de cada una de las promesas tú participes de la naturaleza divina. ¿Entiendes esa parte? Tú participas de la naturaleza divina que tiene Dios. La naturaleza divina de Dios ahora está en ti por el Espíritu Santo. Y tú participas de esa naturaleza divina por el Espíritu Santo cuando naciste de nuevo. ¿Y qué hicimos inmediatamente? Huimos de la corrupción que hay en el mundo. Y tú estás confiando que el hospital te va a sanar. Es corrupción. Es corrupción. Si tú pones tu confianza, Lucas fue doctor, ¿verdad? Dejó su profesión de doctor por seguir a Jesús. Hubo un profeta que Dios le dio un profeta a un rey, y el profeta le dijo al rey que se sanara. Este rey mejor, no, yo busco un doctor. ¿Qué sucedió? Se murió. Amén. Cuando te hablé acerca del fundador de McDonald's, él se hizo rico, millonario, porque usó corrupción. El mundo tiene corrupción. Y tú no naciste de una semilla corrupta, tú naciste de una semilla incorrupta. Esa semilla incorrupta tiene que dar fruto incorrupto, no fruto corrupto. Amén. Tienes que saber, porque muchos enemigos ocultos se disfrazan como ovejas, pero en verdad son lobos rapaces. Amén. Pero tú tienes que saber que tú, al nacer de nuevo, participas de la naturaleza divina de Dios. Amén. Nos dice que recibimos su naturaleza divina, la cual, la naturaleza divina de Dios, hermano, es un poder infinito, es un conocimiento infinito y es una revelación infinita.
Muchas personas pierden muchas bendiciones porque simplemente no aplican el conocimiento. A nosotros no, tenemos que aplicar el conocimiento. Nosotros somos llamados a caminar en su voluntad, viendo su voluntad manifestada en nuestras vidas. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, no han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado a que los ama. Si tú amas a Dios, te mantienes en tu palabra, meditas en tu palabra, las cosas que el hombre no ha visto están preparadas para ti y las vas a obtener. Amén. Nosotros tenemos muchos tesoros almacenados que todavía no obtenemos porque esas promesas de Dios únicamente van a ser traídas a nosotros por un vínculo que se llama fe. Fe. Amén. Y fe es la sustancia de las cosas que esperas, la convicción. Tú no tienes que verlas. Fe es una sustancia. La sustancia tiene lo que tú deseas. En la sustancia de la fe está tu sanidad. Pero tú no la tienes que ver. Tú tienes que dar un paso en fe. La sustancia de la que tú necesitas está en la fe. Tú no necesitas ver, ni sentir, ni tocar. Lo único que necesitamos hacer es creer. ¿Por qué le creemos más al doctor? Porque estudió. Cuando tú compras un carro nuevo y te falla, ¿se lo llevas a un mecánico o lo llevas al dealer? Recién salidito. Vamos a decir un Mercedes nuevo del año y trae una falla. ¿Lo llevas a un taller? ¿Lo llevas aquí al otro lado con los mecánicos de aquí? Te van a decir, no, llévalo al dealer. ¿Por qué el dealer? Porque el dealer hizo el carro. Cuando tú vas, te sientes mal, si vas a un mecánico, a una clínica, él va a experimentar en ti. ¿Sabe qué? Es la bobina. Vas a la siguiente semana, no, ahora la bobina no fue, ahora fue el mofle. ¿Sabe qué? No fue el mofle. Ahora yo creo que va a ser el termostato. A lo mejor el cable de la batería. Y vuelta el mecánico y nada le atina. Así son los doctores, te traen vuelta y vuelta. Y te vuelves esclavo de ellos. Pero cuando vas con el autor y el consumador de la fe, cuando vas con el que, Padre, estoy en tu presencia, me duele la cabeza, ¿qué hago? Dile que se vaya. Gracias. Gracias. Dolor de cabeza te vas en el nombre de Jesús. Ya no vas al doctor a ver ese dolor, a lo mejor ya le dio el corona. Por un dolor de cabeza ya te dio el corona. Ahorita es la moda. ¿Cuánto le pagarán a cada hospital por avanzar esta moda? Y tener a la gente panicada. ¿Qué arreglo tendrán las funerarias y todas esas instituciones? La fe cancela todo eso. Amén. Así de que cuando te sientas mal, no vayas con el que estudió para estudiar tu cuerpo. Ve con el que te hizo, con el que te creó. Ve con el que te creó. A ver, Padre, tú me hiciste y tú dices que me hiciste esa imagen y semejanza tuya. ¿Por qué tengo estas riumas? Porque te mojaste caliente. Empiezas y le dices a tu comadre, me duele aquí. Ah, comadre, es que se bañó después de planchar y solamente planchó una camisa. Amén. Pero cuando vas con el autor y consumador, cuando vas el que te crió, acuérdate, te hizo de dos formas. Cuando hizo la creación y cuando naciste de nuevo. Cuando naciste de nuevo tienes acceso al trono de la gracia. Cuando naciste de nuevo, el Espíritu Santo te conecta con el Padre. Cuando naciste de nuevo, el Espíritu Santo te dice qué tienes que hacer. Y vas a dejar de ir con el mecánico a las clínicas y a los hospitales. Y vas a vivir una vida plena en Dios. Pero eso es a través de fe.